Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Acá estamos nuevamente en el Colegio de Entrenadores. Estamos con medio tiempo, estamos conversando de mucho fútbol, pero fútbol más allá del mundial, con otros temas que siempre son atractivos, que no son tratados en otros medios, ¿no? Porque la contingencia logra consumir gran parte de otros temas. Estamos junto al Pato Jorquera, estamos junto a nuestro invitado que tiene mucha trayectoria, así que sin mucho preámbulo, Pato, te saludo para también y saludar, por supuesto, a nuestro invitado en el día de hoy en nuestro programa de lunes medio tiempo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida. Sí, hoy día tenemos un entrenador avesado de extensa trayectoria, como mencionabas tú. Tenemos la posibilidad de estar con Emiliano Astorga, así que vamos a estar conversando un poco de su mirada del fútbol y también analizando un poco su última experiencia en Deportes Puerto Montt, que finalizó hace poco, un poco de manera abrupta por temas, diríamos, extrafutbolísticos, pero vamos a estar conversando de eso, de su mirada de la división y también de sus proyecciones a qué está mirando ahora, cuál sería su futuro más cercano. Le vamos a consultar también del Mundial que ha podido ver, así que eh, buenos días, Emiliano, un gusto estar acá con usted, bienvenido al colegio y a ver si nos puede contar un poquito cómo fue este último proceso que había partido muy bien en Deportes Puerto Montt, y también el tema ya más personal que lo llevó a terminar, a renunciar y a terminar esa experiencia en el sur de Chile. Bien, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentar un poquito lo que fue el paso por Puerto Montt, ¿cierto? Creo que fue muy repentino la situación que viví yo de poder renunciar, cosa que no hago normalmente. Hicimos un plantel con jugadores con un 50% más o menos que quedaron del año pasado, que lograron el ascenso en segunda, más un 50% de jugadores que nosotros conocíamos de la categoría. Y ese complemento, ¿no es cierto?, de plantel creo que se hizo bastante bien. Tuvimos un muy buen comienzo en Puerto Montt, sabiendo con el conocimiento que tenemos nosotros, sobre todo en esta categoría, por muchos años hemos dirigido y conocemos bien la categoría, los jugadores que participan en la categoría, por lo tanto, la conformación creo que la hicimos bien. Y eso también empezó a dar fruto en los inicios de este campeonato. Creo que eh, tuvimos muchas fechas invictos, ganando partidos, metidos en los primeros lugares. Y yo lamentablemente pasó algo familiar, ¿no es cierto? Yo tengo niños pequeños en el cual eh, no pudieron acompañarme a Puerto Montt junto a mi señora. Eh, y lamentablemente comenzaron a tener dificultades por enfermedades de los niños pequeños. Y yo no estaba con ellos, estaba muy lejos, por lo tanto mi señora sola era muy complejo para nuestra familia. Con un niño hospitalizado también acá en Claro, Santiago en un sí, momento, ¿no? lamentablemente el más pequeño estuvo hospitalizado en la clínica, tuvo 5 días, yo tuve que pedir permiso en Puerto Montt para poder acompañarlo, mi señora, y estar con ellos. Y eso también me hizo recapacitar, siempre está la familia por delante. Lamentablemente tuve que tomar esa decisión de renunciar. Hablé con los dirigentes, ellos me entendieron bien, no me pusieron ninguna dificultad, todo lo contrario, me apoyaron en ese sentido. Y me tuve que venir a Santiago, a Curacaví, donde está mi familia, para poder recuperarlo y estar con ellos. Es un poco lo que me ha pasado, ¿cierto? Yo lamento mucho de haber renunciado, un momento bueno que estábamos eh, haciendo buena campaña, pero bueno, son cosas que suceden dentro de la vida, en el cual uno tiene que tomar decisiones y a veces está lo primero es nuestra familia. Tengo niños pequeños y tengo que estar con ellos. Emiliano, cuéntenos un poco del tema de la conformación del plantel, algo muy también muy interesante, lo que estaba mencionando en un inicio. Deportes Puerto Montt era un equipo que había ascendido de segunda división, donde en general se trabaja con jugadores más jóvenes, no tan avesados, y también con un presupuesto que no tiene mucha comparación con la primera vez, donde también a veces hay jugadores importantes de primera división, también en algunos clubes que han tenido experiencia en la división máxima del fútbol chileno. ¿Cómo fue ese momento de armar el equipo
¿Y qué importancia le da usted a eso? Porque, claro, como veníamos diciendo, usted es un entrenador con 2 ascensos a primera división. Cada entrenador tiene su librito, tiene su forma. ¿Qué importancia le da usted a la conformación del plantel? Porque de repente también dentro de las tareas del entrenador eh, ha quedado en algunos casos eso como aparte y en algunos clubes es un tema más dirigencial, ¿no? Entonces es importante también el hecho de priorizar esa función y el éxito que tuvieron en este inicio de competencia. Bueno, la conformación del plantel, yo me fui sabiendo de que quedaba un 50% de jugadores de segunda división, ¿cierto? Eso lo sabía y yo acepté ir de esa forma, pero también ellos me dieron la posibilidad de poder traer el otro 50% de jugadores que yo conozco, que yo he visto o que yo he tenido en otros clubes, ¿cierto? Para poder conformar ese plantel. Y creo que en eso lo hicimos bastante bien, creo que tuvimos la suficiente tranquilidad para buscar los jugadores y para que ellos aceptaran ir al desafío en el proyecto en Puerto Montt. No es fácil No es tampoco fácil, ir allá, o sea, por exactamente. condiciones, porque los viajes, distintas Hay cosas, ¿no? muchas cosas de por medio, sacrificio familiar, ¿cierto? Y creo que en ese sentido los jugadores que llegaron estaban de acuerdo a donde iban, estaban de acuerdo estar con nosotros como cuerpo técnico. Yo creo que eso también llegó muy bien al grupo que estaba en segunda. Creo que eso también, ese complemento, porque no es fácil de repente que lleguen jugadores nuevos, una buena cantidad, contra otra buena cantidad de jugadores de segunda, que pueden ensamblar bien, la amistad, el conocimiento entre ellos. Y en eso fue bueno, muy bueno y comenzamos bastante bien. Y eso se demostró en los resultados. Creo que poco a poco fuimos trabajando los partidos, sacando puntos y estábamos peleando los primeros lugares. Y eso pasó, ¿cierto? Hasta cuando yo tomé la decisión de partir. El equipo estaba muy bien, estaba en muy buena posición, peleando los primeros lugares y el plantel en sí, nosotros tenemos la tranquilidad que se conformó bien. Y yo creo que va a seguir igual, va a seguir de la mejor forma porque tiene jugadores que están rindiendo, jugadores que estaban en segunda que están rindiendo también en la categoría. O sea, hay un equipo competitivo. Así que es lamentable, sí, por la determinación que tomé yo, pero yo preferí venir a ver mi familia, a estar con mi hijo, ¿no es cierto?, para recuperarlo. Y bueno, y ya poder, una vez que ya estén bien, porque ya están mucho mejor, tener la posibilidad de poder seguir dirigiendo, ojalá en algún club que esté mucho más cerca. ¿Cuánto tiempo estuviste con ese tema en la cabeza dirigiendo? Porque imagino que eso también te sacaba un poco del trabajo propiamente tal que tú te querías abocar a eso. Sí, bueno, yo creo que en la mitad, no, yo creo que llevamos como 5 o 6 partidos la primera rueda cuando comenzó este tipo de situaciones de enfermarse mis hijos. Yo intenté llevarme los primeros, pero no se acostumbraron por diferentes situaciones, ¿cierto? Por los colegios. Ya. Yo tengo una hija que tiene 13 años y fue difícil. Entonces tomé la decisión de quedarme solo y eso también nos complicó bastante porque yo tenía que estar viajando, terminaba los partidos, viajaba en avión a Curacaví para estar con ellos por lo menos un día Claro. y después tenía que volver nuevamente a Puerto Montt y así estuve como un mes consecutivo hasta que se enfermó mi hijo más chico y ahí a pedir permiso por 5 días. Y después eso mismo me llevó a tomar la determinación de venirme porque estaba muy complicado mi señora, mis hijos también y tuve que tomar esa determinación. Yo lo lamento mucho por lo que estábamos haciendo y por los jugadores que llevamos. Sí. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas que uno no las espera y tuve que tomar la determinación de renunciar. El torneo de primera vez, estábamos conversando ahí antes, también fuera de micrófono, de la escasa diferencia que hay entre los primeros puestos y, digamos, el 11.º, que debe haber unos 7 puntos, 6 puntos. Eh, lo hace muy atractivo y también hace que de repente sea un poquito irregular. Los equipos son muy parejos, algunos equipos son fuertes en su localía. Bueno, ustedes también lo habían conseguido también en este comienzo.
¿Qué opinión tienen ustedes como protagonistas, como entrenadores esta lucha que hay también por los ascensos y lo interesante que se hace la competencia? Bueno, yo lo dije al principio, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos muchos años dirigiendo esta categoría. Hemos acertado y otras veces no, ¿cierto? Porque esta carrera de técnico es así, pero sí teníamos conocimiento de la categoría y creo que es una categoría muy fuerte, no es fácil, es muy intensa esta categoría y de mucho roce, ¿cierto? Mucho juego aéreo. Hay muchas cosas que tiene esta categoría que lo hace hacer difícil y no es fácil. Pero en este año está muy competitivo en el sentido que los planteles se han reforzado bastante bien, incluso como dijiste tú, con jugadores de primera división están en esta categoría, y eso hace entretenido y fuerte la categoría. Y por eso los resultados de repente hay, y tú lo nombraste también, están a muy poca distancia de los primeros, los que están sextos, los que están séptimos, ¿cierto? Ganan 2 partidos seguidos y pueden quedar arriba en la punta. Entonces, los equipos que mayormente mantienen una regularidad en esta categoría son los que están peleando siempre arriba. ¿Ya? Y eso es lo que uno como técnico trata de poder transmitir a los jugadores, a los planteles, de poder tener un rendimiento óptimo, parejo, ¿cierto? No tener vaivenes dentro de la competencia, porque eso te hace llevar a perder posiciones, a perder partidos, a perder confianza en el juego. Entonces uno trabaja esa parte también, trabajamos mucho esa parte de poder, la parte psicológica, la parte de la mente, de estar predispuesto a cuidarse, a rendir, a sacrificarse dentro del trabajo, sobre todo cuando uno va a provincia, ¿cierto? Porque ese es un esfuerzo que hace uno de viajar tanto de donde vive, eh, no lleva a la familia, incluso algunos, y eso también te hace sacrificarte, trabajar mucho por la familia. Es un desafío también ahí el tema grupal, uno, y dos, también desde el punto de vista de la estructura del plantel, que vayan sumando minutos la mayor cantidad de jugadores, me imagino también. O sea, hay un desgaste en los viajes que a lo mejor es distinto. Hay varios equipos que tienen sintético, que también son a lo mejor otras características o variables a considerar. Y pasa también de repente con los equipos que tienen menos recursos, que a lo mejor los jugadores titulares o los jugadores elegibles quizás es una cantidad más pequeña, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces por ahí hay un desafío también a hacer un grupo en el que participe, que haya gente joven, bueno, un poco la mixtura que se conseguía con la gente de segunda división y los nuevos, entre comillas, que llegaron a Puerto Montt. Es lo que pasa, como dices tú, es lo que pasa de repente cuando los planteles no son muy amplios. Bueno, nosotros estábamos acudiendo a jugadores de segunda, en el cual muchos jugadores de ellos no se notó la diferencia entre esta categoría, por lo tanto empezaron a rendir todos, más el complemento de jugadores que llevamos. Entonces, por eso también el equipo empezó bien y mantuvo un nivel, ¿cierto? Para poder tener esa cantidad de puntos, El jugador que hacerse viene de fuerte. segunda también es un jugador, me imagino, que tiene más hambre, ¿no? Que tiene, Exactamente. que tiene quizás Es- mucha más proyección dentro de claro, su había muchos deseo, jugadores que su no, ilusión. incluso no habían jugado en esta categoría. En la B. Y también tienen esa ilusión de poder lograr y rendir y mostrar que tienen la capacidad de poder estar en esa categoría, incluso más. Y eso también lo hace, ¿no es cierto?, de sacrificarse, de rendir al máximo, de trabajar al máximo para poder rendir y estar dentro del equipo y estar en los primeros lugares. Entonces eso mayormente fue un golpe para todos, para los que vinieron también, ¿no es cierto?, de lejos, con la familia, el sacrificio. Saben que tienen que trabajar mucho para poder rendir y poder tener otras opciones mejores, ¿cierto? O quedarse en el club. Entonces son cosas que son súper importantes que el jugador tiene que entender y eso a nosotros nos dio resultados, ¿ya? Y el plantel comenzó a trabajar bien, comenzaron a unirse como grupo, a conocerse porque no se conocían y eso también se palpitaba en la cancha, se notaba en la cancha cuando jugábamos, los resultados, en la adversidad de repente cuando vais perdiendo y puedes cambiar los resultados, todo ese tipo de situaciones que te da el juego
se notaba en la cancha. Y eso también se transmitió en rendimiento. Y por eso también estábamos peleando los primeros lugares. Emiliano, me tocó ver varios partidos de Puerto Montt y uno esperaba mucho de Clervaux, ¿no? De Marley Clervaux. Uno pensaba que por lo que se había hablado, por lo que había rendido en Colo-Colo, iba a tener un puesto como muy seguro a lo mejor en Puerto Montt. Sin embargo, eso no ocurrió, no ocurrió con usted ahí a cargo, tampoco ocurrió posteriormente, de hecho ya no sigue en Puerto Montt. ¿Qué pasó con Clervaux? Porque Clervaux, que había tanta esperanza, tanta expectativa, un jugador que de poder dar el paso ahora está casi, no sé si perdiéndose, pero ya nadie sabe de él. ¿Cuál fue la realidad de él? Bueno, la realidad del momento que estuvimos nosotros, por lo menos, nosotros, bueno, yo lo fui evaluando, por supuesto, cuando llegó, eh, lo comencé a citar, ¿no es cierto? Lo comencé a citar. Comenzó a entrar los últimos 35 minutos, los segundos tiempos, y lograba marcar diferencia, ¿cierto? Dentro de la cancha, e incluso hizo varios goles. E incluso llegamos a ganar partidos por la entrada de él, ¿no es cierto? Y cambiar un poco el resultado. Entonces, era importante en ese momento para nosotros. Una vez que él comenzó a jugar 30 minutos, a veces 40 minutos, yo un día tomé la determinación de ponerlo desde un principio, y ahí es donde le costaba un poco el sentido de que él tiene que, para atacar, él no tiene ninguna dificultad, porque es un jugador muy hábil, muy rápido, termina bien la última jugada, pero para poder tener la otra fase, que es la defensiva, le costaba mucho. Le costaba mucho, él entendía solamente de poder saber atacar. Entonces, conversaba mucho con él, yo trataba de explicarle la situación para que él entienda, ¿cierto? De que también no solamente atacar, cuando se pierde el balón también tiene que defender. En la zona que esté jugando él, ¿cierto? Tenía que cubrirlo. Y eso que le costaba un poquito a Mal entenderlo. Yo estaba tratando de poder conversar mucho con él, tratar de cambiar esa situación. Pero él es un jugador muy desequilibrante, es un chico joven, es un chico que hay que aconsejarlo mucho, hay que saberlo llevar, ¿cierto? Para que te pueda rendir y pueda comenzar a mejorar situaciones que le pasan de repente en la cancha. No sé realmente lo que pasó después que yo me vine, pero hasta el momento que yo estuve, a mí yo lo estaba ocupando incluso en los segundos tiempos, a veces lo metía de un principio. Es- Estaba mejorando esa situación de poder entender cuándo él tiene que estar en la fase defensiva. Entonces, no sé realmente no podría explicar lo que pasó después con Marley, pero es lamentable porque es un chico que es joven, un chico que siendo extranjero tiene ciertas condiciones, que uno puede trabajarlo y puede explotar más adelante, ¿no es cierto?, como un buen jugador y estar en un equipo competitivo. Entonces esperemos que él haya recapacitado, pueda tener otra opción nuevamente para poder eh, mostrar lo bueno que tiene él y aprender, por supuesto, los errores que había cometido. Es bueno que usted lo explique porque acá se tejen un montón de cosas, no hay mucha explicación, no hubo mucha explicación en Puerto Montt, no, que uno empiezan a especularse, no, que se agrandó, que no quería estar en Puerto Montt, que él quería estar en primera división, y es bueno que usted aclare el tema, digamos, desde su mirada y de su experiencia y trato con él. Claro, esa es la mirada mía, por lo menos, que yo lo tomé desde el inicio cuando llegó allá y comenzó a rendir con nosotros, sabiendo que es un chico joven, muy joven. Por eso es importante el estar cerca de él, el estar conversando con él, para que se sienta dentro del plantel, se sienta unido, ¿no es cierto? Hay que meterlo dentro del grupo. Y para eso también yo conversaba mucho con los jugadores más experimentados por lo mismo, ¿cierto? Porque realmente siendo extranjero son distintos, es distinto el pensar, el pensamiento de él, la forma que tiene son distintas y tienen que acomodarse al sistema que tenemos en Chile. Entonces yo en eso lo ayudé mucho, trataba mucho de conversar con él. Yo por eso te digo, no sé qué pasó después, no sé qué pasó después, que se tuvo que venir a Santiago. Está bien. Emiliano, quería sacarle un poco del tema del fútbol local. Hemos conversado bastante la primera vez. Para preguntarle un poco si ha podido ver el Mundial, si ha podido observar alguna tendencia ahí, le ha impresionado
algo específico de lo que se ha presentado en los partidos. Bueno, hay también cosas normativas como las famosas pausas de hidratación. ¿Qué le ha parecido este mundial como evento y también desde el punto de vista técnico? ¿Qué podría recalcar o qué podría observar respecto a lo visto en el mundial? Bueno, como todo campeonato o como todo mundial, siempre tiene un comienzo de menos a más. Y eso se notó desde un comienzo. Los primeros partidos es lógico, selecciones apretadas, eh, selecciones que le ha costado un poco rendir al máximo. Fueron de menos a más rindiendo y creo que en los últimos partidos de ahora han sido partidos muy buenos, de mucha intensidad, ¿cierto? Muy peleados. Y eso ha sido entretenido para la gente que ve los partidos, ¿no es cierto? Sí me llamaba la atención a mí en los países africanos y asiáticos, que uno los ve antiguamente como eran, ¿cierto? Ellos físicamente no tienen problemas. En lo táctico, en donde normalmente han tenido más dificultad y creo que han ido mejorando ese tipo de situaciones, ¿cierto? Lo técnico, táctico, han mejorado mucho más y por eso también se han visto mejor dentro de las competencias mundiales, ¿ya? Esa es una parte importante. Ahora Noruega, por supuesto, ha dado un golpe fuerte, Ganando Brasil. ganándole a Brasil, teniendo muy buen rendimiento, un equipo muy sólido, un equipo muy fuerte en todo sentido, ¿cierto? Viene lo táctico, cuando tiene que defender, transiciones rápidas, porque tiene jugadores capacitados para eso, le ha dado resultados, creo que un equipo que ha sorprendido, y está metido ahí para pelear la final, entonces es súper importante lo que ha hecho Noruega y nos ha dado toda una sorpresa. Eso se, Impresiona lo de Brasil, para lo que hemos estado, bueno, somos de cierta edad, de los 80 en adelante y antes, previo también, de toda la vida, pero los que vimos, por ejemplo, las últimas generaciones de Romario en adelante, pasando por Ronaldinho, Ronaldo, etcétera, digamos. Y claro, se reía Rodrigo porque no estoy considerando ni siquiera a Pelé. Pero impresiona lo de Brasil en el sentido de que se haya de alguna manera, no sé si estancado, pero de alguna manera todos los equipos han ido evolucionando y Brasil con un entrenador que es muy de competencia, que ellos hicieron un cambio también de llevar a un entrenador extranjero, no haya podido encontrar el tono, yo creo, de alguna forma, porque si uno ve afuera, era esperable que el Brasil de Ancelotti mostrara cosas distintas o mostrara quizás un rendimiento diferente a los que habían tenido el último tiempo, también marcando más hacia arriba, que fuera un equipo más decisivo dentro de lo que fue este evento. yo creo que Brasil siempre se ha caracterizado por tener jugadores, ¿cierto? Que es desequilibrantes, muy desequilibrantes. Y de hecho, cuando hay partidos muy parejos, sobre todo en esta competencia del Mundial, que le tocó a Brasil, no vieron esos jugadores que desequilibraran en el juego, ¿cierto? Y te marcaran. Y los equipos que estaban jugando en contra de ellos son equipos fuertes. Por eso te decía anteriormente que los equipos africanos, asiáticos han progresado mucho. Y los partidos no son tan fáciles ahora para los equipos sudamericanos. Entonces, Brasil creo que le costó mucho tomar su buen nivel. Creo que no. Argentina también le pasó en un momento, tuvo partidos complicados Sí. y lo sacó por los desequilibrios que tiene Messi y algunos jugadores más, ¿no es cierto? Y eso fueron los que desequilibraron los resultados y ha ido avanzando. A Brasil no tuvo eso, no tuvo ese equilibrio de jugadores importantes que otras veces lo ha tenido, ¿cierto? Y lamentablemente quedó fuera. Yo digo lamentable porque es sudamericano, un equipo que yo pensaba que iba a estar peleando también ahí las finales, pero también tienen que darse cuenta de que los otros equipos han avanzado mucho, los otros países han avanzado mucho y cuesta mucho también ganarlo. Como Colombia que le faltó gol, no tuvo un referente Claro, de área. Y quiero preguntarte, aparte de eso, esta especie como de dependencia de equipos hacia un jugador. Por ejemplo, se habla mucho, Argentina juega para Messi, Noruega juega para Haaland, claro. eh,
No sé si Francia jugará solamente para Mbappé, porque tiene varias otras figuras. ¿Hay algo de eso? Yo creo que sí, yo creo que en Argentina por lo menos, y tú lo ves en el juego, ellos buscan a cada instancia, buscan la salida con Messi, siempre lo están buscando. Por lo tanto, ellos juegan para Messi, para que pueda tomar el balón, ¿no es cierto? Y marcar diferencia, porque ves que toma el balón, algo te hace, ¿Y eso no es ¿cierto? muy nocivo? Claro, porque si tú lo has visto, el último partido que tuvo Argentina, le pusieron una marca cerca Mm. a Messi, pero fue imposible de poderlo marcar Con y Egipto. anularlo. Mm. Entonces, son jugadores tan desequilibrantes, y por algo uno de los mejores jugadores del mundo, que ni siquiera se le pone una marca personal le haces daño. Entonces, son jugadores que en cualquier momento te desequilibran, ya sea con una pelota detenida, con una jugada improvisada, ¿cierto? Te marcan esa diferencia. Entonces, lo mismo que Noruega. Noruega juegan en son de poder buscar, romper mucho por banda y buscar ese centro para poder, por lo fuerte que tiene Haaland. Entonces, son cosas que ellos también seguramente lo preparan, lo estudian, sabiendo el fuerte que tiene cada equipo para poder sacar el mayor provecho dentro de la cancha. Por eso uno dice juegan para este jugador, ¿cierto? Pero el equipo en conjunto hace ese trabajo para que funcione ese delantero o ese volante, como Messi, ¿no es cierto? Y pueda marcar esa diferencia en el equipo. Y eso se ha visto en estos partidos. Ya después, Emiliano, volviendo al fútbol local, los equipos de primera división, bueno, Colo-Colo hoy día es el que tiene mejor rendimiento, o el que está escapado en el torneo, que ya va a volver en un par de semanas más. Católica, O'Higgins, Coquimbo están ahí, han estado en campeonatos internacionales. ¿Qué le parece la validad de la primera división en general del panorama que existe actualmente? Yo creo que es súper importante lo que están haciendo los equipos que no normalmente están peleando los primeros lugares. En el caso de Coquimbo, Higgins, ¿cierto? Son equipos que han trabajado mucho, sobre todo Coquimbo, ya viene varios años trabajando bastante bien y está peleando siempre los primeros lugares. La forma que tiene de jugar es un equipo muy competitivo, muy fuerte, muy intenso, le da mucha intensidad al juego. Y eso también ha marcado diferencia dentro de este campeonato. Yo creo que esos equipos ya no es Colo-Colo, Católica, la U, que están siempre en los primeros lugares. Ahora hay equipos que, como Coquimbo, te ha marcado mucha diferencia durante no solamente este año, sino que varios años viene ya Sí. trabajando y obteniendo buenos resultados. Está O'Higgins también, Palestino, que han hecho buenas temporadas. O sea, en sí el fútbol está un poco más parejo. No hay tanta diferencia ahora con los equipos más grandes en este caso, ¿cierto? El caso de Colo-Colo, la U y Católica. ¿Por qué se ha equiparado? ¿Que ha habido, cree que hay un trabajo institucional de algunos Yo clubes? creo que Bueno, en sí. Palestino, en Coquimbo, se ha visto varios años repetidos, y otros más, Coquimbo también. Em, hay un trabajo, digamos, que es más de club, que no, Sí, no solamente tiene que ver con un entrenador u otro entrenador u no, una u otra campaña de un plantel específico. yo creo que vienen de muchos años atrás haciendo un trabajo muy bueno, sobre todo en la parte de formación. Yo conozco Palestino, conozco Wander, he visto Coquimbo cómo trabaja, he visto a sus jugadores, la gente que trabaja en las inferiores. Por lo tanto, ellos tienen un proyecto que le ha dado resultados y han seguido en ese proyecto, no han cortado los proyectos, porque aquí normalmente de repente tú comienzas un proyecto y si te da mal un momento, corta el proyecto. Y acá ellos le han dado continuidad a todos los proyectos y eso también ha hecho que los equipos se han comenzado a hacer fuertes, sobre todo la gente que han sacado de casa. Entonces también le ha dado fuerza a los equipos, más la gente que han reforzado de afuera y han estado capacitados para jugar de igual a igual con los equipos más grandes, a pesar de que hay diferencias a lo mejor económicas, ¿cierto? Por los tipos de jugadores que traen los equipos más grandes, pero yo creo que los equipos más, en este caso, nombrando a Coquimbo y a O'Higgins, eh, se nota que han trabajado bien, vienen trabajando bien desde atrás. Y eso también te da frutos y se está mostrando ahora actualmente. Así que y eso es bueno para el fútbol chileno. Esperemos que todos los clubes, no solamente en primera división, que en todas las categorías, eh, tengan esos tipos de proyectos, sobre todo en la formación, para que vaya mejorando el fútbol chileno y vayan sacando jugadores
importantes en la competencia, pero que sean chilenos. Y en términos de la participación en los campeonatos, ¿qué te pareció este tema de los... a ver, este fin de semana nos encontramos con la definición de la Copa de la Liga, pero también tenemos partidos de la Copa Chile, bueno, están metidos también entre medio los partidos del Mundial. Eh, ¿Cómo trabaja el técnico y cómo trabaja el futbolista para adaptarse tanto a este cambio, ¿no? A todo esta, oye, mañana jugamos por esto, pero te vamos a suspender y vamos a reanudar el campeonato. Algunos equipos en agosto, otros van a jugar ahora. ¿Crea un problema o hay que adaptarse nomás porque sí? Bueno, son las competencias que se conforman así, y claro, uno tiene que entender porque está el mundial, Mm. y por eso que está el mundial, tiene que haber un cambio en los campeonatos, ¿cierto? Una retomar, meter Copa Chile, después comenzar con el campeonato. O sea, hay muchas Mm. situaciones que uno tiene que trabajarla Mm. como técnico o como cuerpo técnico y directivo. Tiene que saber trabajarla de la mejor forma, que lo que mejor busca uno es que te vaya bien. Pero para un técnico, ¿qué es mejor? Decir, a ver, dirigentes, paremos un poco, dejemos que pase un poco tanto fiebre mundial, reiniciamos después, o jugamos a la paralela nomás con otros campeonatos. Es que lo que pasa es que uno nunca va a parar. Independiente que no Ya, claro, esté en porque ya está entrenando, campeonato, sí, tiene sí, que seguir entrenando, ya. tiene que seguir haciendo partidos amistosos. O sea, uno nunca quiere parar, porque si paras, el equipo puede perder lo bueno que está haciendo. Ya. Y porque tienes que retomarlo, y al retomarlo te cuesta. Entonces, ojalá fuera continuado los campeonatos, ¿no es cierto? Pero yo, claro, uno se mete también en lo que pasó con el Mundial, que justo viene el Mundial y viene a caer para porque es lógico, la gente necesita ver el Mundial, va a tener menos público en los estadios. Claro. Hay muchas situaciones que yo creo que pasan por la mente de los directivos y es lógico. Uno tiene que tratar de asimilarlo como sea para poder sacar esto adelante. De alguna forma lo ve como algo positivo el hecho de aumentar, porque claro, el fondo de la discusión era hace un tiempo que en Chile se jugaban pocos partidos, Mm. ya hablábamos de eso, ¿no? Pocos partidos, y también hay un tema que tiene que ver con la televisión y partidos pendientes que quedaron de años anteriores. Para uno como participante de la actividad y como hincha también, es entretenido estar viendo fútbol, estar viendo distintos, pero claro, es lo que le comentaba a Rodrigo, cómo hace el entrenador para manejar las cargas y toda la parte física también, acompañado de lo futbolístico. El balance es positivo finalmente para ustedes que están del otro lado, de decir ya, tenemos que jugar más partidos finalmente, o existen más partidos en la división, por ejemplo, claro, la primera división juega bastantes partidos más, agregando también la Copa de la Liga. La primera vez también suma partidos con la Copa Chile, teniendo esta competencia. ¿El balance termina siendo positivo para ustedes también? Bueno, yo creo que sí, pues yo creo que nosotros como técnico o cuerpo técnico tenemos que estar preparados para todo ese tipo de situaciones. De mucha distancia, entonces, y no hay muchos equipos cerca. Y eso es lo que costaba de repente tener ese tipo de Claro, tener partido actividad. amistoso y la actividad para mantenerlo en el mismo nivel que estaba cuando estaba en campeonato. Entonces, no es fácil para los equipos que están
muy lejos, cuesta mucho. Hablando de eso de la pausa, que no se lo pregunté antes, ¿qué le parece esto de las pausas en el Mundial? Que en el fondo, claro, se transforma el fútbol en un deporte un poco de cuatro Cuatro tiempos, ¿no? tiempos, claro. Porque en esa pausa de que son aproximadamente 2 minutos de los 22, 23 minutos, también es un espacio para dar instrucciones, es un espacio donde se corta el partido también, se puede cambiar como la inercia, para qué lado va, y de repente Es también los complejo. entrenadores han sacado ventaja o se ha acortado un poco el Es juego. complejo, complejo porque vamos a tener que acostumbrarnos a esa forma. Para el técnico a lo mejor hay momentos, claro, cuando te está yendo mal o no estás jugando bien, es conveniente de repente ir a una pausa para ordenar, para mejorar, ¿no es cierto? Situaciones dentro del juego. Eso lo veo positivo yo, de repente, de tener esa opción de poder manejar resultados incluso, ¿cierto? Teniendo esas paras dentro del partido. No sería lo ideal porque uno siempre trata de que sea continuo el juego. Estamos acostumbrados Claro. al tiempo completo y hoy es distinto. Entonces va a costar un poco asimilarlo y acostumbrarlo a este sistema, pero bueno, si ha cambiado tanto el fútbol, se ha ido modernizando en muchas situaciones, tenemos que asimilarlo y acostumbrarnos. Bueno, pero la UEFA dijo que eso no lo iba a implementar en sus torneos. O sea, no creo que sea una condición obligada de hacerlo. Y acá no sé si tú lo consideras que debe ser como una obligación también asumirlo. Yo creo que es difícil, no lo veo que, yo lo veo más práctico seguir como se está jugando. ¿Cierto? Creo que en eso también para mucho el juego, no hay una continuidad dentro del juego, porque sabes que hay que jugar 25 o 30 minutos de un tiempo, eh, se enfría el jugador, hay muchas Mm, situaciones que pasan dentro, por eso esas paras que hay. sí. Claro, yo decía, a uno le sirve como técnico para ir mejorando situaciones, para poder ordenar el equipo de las situaciones adversas, ¿cierto? Entonces, esperemos que ojalá, yo para mí es seguir con lo mismo que estábamos Mm. con los tiempos completos, ¿no es cierto? Para no perder esa continuidad. ¿Cambiarías a lo mejor, ya, te doy la pausa técnica, llamémoslo así, ya, pero el técnico no puede estar dando instrucciones en la línea solamente sentado en la banca porque tiene su tiempo como en el básquetbol, por ejemplo? Pues habría que analizarlo bien, habría que Es analizarlo difícil bien, para un claro, técnico, es ¿no? difícil, es Porque difícil. no poder No, pararse a dar imagínate instrucciones. que uno como técnico casi se mete en la cancha, Sí, pues por cuando eso, está dirigiendo, claro, por eso te imagínate digo. tiene una pausa así, Está difícil eso, ¿no? claro, Está complicado, por cómo viven los técnicos del partido, difícil exacto, mantenerlo ahí sentado. Hay otra de la primera vez que se nos queda, que por lo leído en la última semana, se va a implementar el VAR también. sí, sí, Ah, yo sí, lo eso es estaba muy, leyendo yo, muy bueno. ¿Qué le sí. parece esa noticia? Bueno, muy buena, buenísimo porque hay muchas situaciones que, bueno, en el campeonato que yo estuve con Puerto Montt, se crearon muchas situaciones Sí. difíciles y Mm. complicadas entre los cobros. Y eso también perjudica a los árbitros, ¿cierto? Y incluso el resultado. Y es muy divertido que pasa a veces con esta cuestión del cambio de divisiones, que hay jugadores de primera división que van a la B a veces y empiezan casi a pedir, cuando hay una jugada dudosa, empiezan casi a pedir el VAR. De hecho, lo vi en un partido, me acuerdo de Rangers, no me acuerdo contra quién estaba jugando, que pasó una jugada en un área y después que también pasaba antes, después de unos 20, 30 segundos quizá, fueron y hablaron, y habló el árbitro, el principal con el asistente y cobraron un penal. Pero eso también con la lógica de a lo mejor de otra Sí, dirección que es distinto en primera división. sí, porque tú tienes también en la banca, también tienes cámara. Claro, Estás está viendo viendo el el partido, partido. viendo las situaciones del juego. Entonces, también viene la voz de ahí para el reclamo, porque ha pasado. Por Sí, eso, claro. por eso se acostumbra uno. Pero bueno, con esto de este cambio que va a ser beneficioso para la categoría, ¿cierto? Y para los resultados y para el jugador, va a ser importante, sobre todo en esta rueda que viene, que ahí uno se definen muchas cosas, la liguilla, quién gana el campeonato, o sea, son definiciones muy importantes que son importantes para los clubes, ¿cierto? De poder querer estar en primera división, entonces va a ser importante el VAR en esta categoría. Es una ayuda también para el árbitro, ¿no? Uno siempre Claro, piensa
siempre piensa, y más en frío, que el árbitro es también como los futbolistas, periodistas también no podemos equivocar, los entrenadores, se puede equivocar, digamos. O sea, hay cosas que son muy finas que a lo mejor una cámara hoy día, de las mismas transmisiones, o un poquito más específica, puede ir en cooperación a la hora del arbitraje. Por supuesto, va a ser una ayuda importante para los árbitros. Va a ser una ayuda importante porque han cambiado resultados. Con mal cobro te cambian resultados. Y se están jugando a veces, sobre todo en esta segunda rueda, se están jugando cosas importantes, ¿no? Es importante de poder llegar a una liguilla, a pelear una opción a ascender, llegar primero en la categoría. O sea, son cosas que a lo mejor de repente en un cobro te puede definir muchas cosas. Por eso es importante, sobre todo en esta segunda rueda, que tengan el VAR. Pero no sientes que el, el árbitro central se está como sometiendo demasiado al rigor técnico de un VAR, de un robot, de una máquina, de una imagen, y está muy condicionado a tener que cobrar algo porque sabe que va a estar llamado y puede estar cuestionado posteriormente? Yo creo que no, yo creo que nosotros, las veces que he dirigido o cuando hemos peleado campeonato, porque normalmente en la B cuando tú peleas campeonato te ponen VAR, Ujú. ¿cierto? Eh, te cambia, a nosotros nos pasó con Rangers, esto que le comentaba Sí, pues yo, lo con Rangers conversamos. nosotros jugamos la final y por un cobro de una pelota detenida, un tiro de esquina, por el hecho que el VAR vio la jugada, Limache te hace el gol y ganamos 3-1 y con eso fuimos a penal y perdimos los penales y nos rendimos. Mm. Entonces, mira, fíjate, solamente, exclusivamente por el hecho del VAR, porque el árbitro no se había cobrado la falta. Entonces son situaciones que, Mm. claro, el VAR te va a ayudar a eso, a poder estar claro en el cobro al árbitro, ¿no es cierto? Y dejar tranquilo también al equipo. Claro. Si uno es el que se pone nervioso de repente en la banca cuando le alega a los árbitros, resulta que a lo mejor la situación de la cámara es distinta. Y eso te da una conformidad un poco. Sí. Y lo otro, Emiliano, en lo que estuviste en primera vez, ¿quién se ve como, o quién se perfila en una tabla que ya lo decía el Pato, muy atomizada, ¿no? Que entre el primero y el octavo hay, ¿cuánto? 4 puntos. Cobreloa acaba de perder un jugador importante como el Sebastián Zúñiga, que fue un pilar importante para ellos, que va a puntero, pero está Arica, que tuvo mucho tiempo invicto, perdió ahora último. Está Puerto Montt, está Antofagasta, hasta Recoleta, la misma Unión. ¿Quién se perfila o cómo ves este campeonato de aquí, esta última parte que ya empieza ya la próxima semana? Bueno, como comenzamos al principio, yo no me preferiría por uno. La este es el que va a llegar, no. Está tan parejo esta categoría que están muy bien reforzados los equipos. Están muy reforzados. Antofagasta, un equipo que empezó a levantar ya y un equipo fuerte. Si tú miras el plantel que tiene Antofagasta, es un plantel Sí, fuerte, potente, sí. potente. Sí. Entonces, y Cobreloa, ya sabemos que Cobreloa tiene una localidad que es imbatible prácticamente, que es muy difícil, y una buena cantidad de puntos que puede acumular como local. ¿Cierto? Y va a estar siempre peleando ahí los primeros lugares. Y ya tiene una cierta ventaja, y tiene que mantenerlo. Puerto Montt ya recuperó, de nosotros en Puerto Montt lamentablemente al término de la primera hora teníamos muchos lesionados, tuvimos muchos lesionados, muchos, cayeron expulsados, y ya ahora empezó a retomar nuevamente el buen nivel porque ya entraron con equipo completo. Claro. Entonces son equipos que están fuertes ahora, ¿ya? Arica también se ha hecho muy fuerte de local, Sí, se ha hecho sí. muy fuerte y eso también lo lleva a estar peleando en los primeros lugares. Entonces, si Iquique que tiene que despertar, Está despertando, de hecho. claro. Sí, sí. Entonces, si tú empezás a nombrar a cada Mm. equipo, todo equipo está bien reforzado, va a ser peleado esta segunda rueda. Emiliano, a propósito, Temuco, también. A propósito que mencionabas lo de las lesiones, ¿cuánto de esas lesiones fueron por ese? Perdona la gente de Puerto Montt, pero el campo era horrible. Era un caucho que rebota hasta que no se cambia la cancha. ¿Cuánto de eso influyó en lesiones? bueno, allá nosotros en Puerto Montt había que trabajar mucho eso, ¿no es cierto? El terreno. Y de hecho tratábamos de repente ir a una cancha de pasto para no someterlos todos los días al sintético. Porque normal, yo hemos dirigido tanto de equipo que el jugador tiene un poco de temor al sintético. Las articulaciones, ¿cierto? Se complica mucho. Y nosotros ya tratábamos de poder ir alternando prácticas en pasto, en sintético,
por eso mismo, porque iban a comenzar las lesiones. Ya. Y es normal eso de sintético, mucho sintético, te empieza a apretar mucho, vienen los desgarros, o sea, hay muchas situaciones que uno tiene que saber manejar bien para poder mantener el jugador bien cuando juegas mucho sintético, y eso es normal. Por eso el jugador le tiene tanto temor de repente jugar o entrenar tanto en sintético, por lógico. La articulación es muy duro, sobre todo por el temor que iban a cambiar el sintético, todavía no se puede. Mm. ¿Cierto? Sí. Y sigue jugando en ese tipo de cancha, que es una cancha muy dura, ¿cierto? Entonces, no así el sintético es un ejemplo de Calera. Ya. Calera es Sí, un sintético buenísimo, que colcho, claro. entonces la amortiguación es diferente. Es una cancha buenísima de Calera para poder jugar. Ah, bueno. Bueno, ahí, ¿alguna preguntita más, Pato? No, lo otro que le iba a mencionar, en varios equipos de los que mencionó, bueno, Arica, Cobreloa, Temuco, Antofagasta, no sé cuál más mencionamos, bueno, la mayoría de entrenadores chilenos, que ya, bueno, que ya han mostrado distintas credenciales, algunos entrenadores más nuevos, algunas con más recorrido, como Marcoleta. Importante también que estén ahí peleando colegas nacionales eh, el cupo o los cupos para primera división. Es súper importante que también la gente o directiva entiendan que los técnicos chilenos también están capacitados para dirigir. Y hay ejemplos claros en técnicos que han logrado muchos campeonatos, independiente que sea en la B, ¿cierto? Pero en primera división también hemos tenido técnicos chilenos que nos ha ido bien. Entonces hay que creer en el técnico chileno, hay capacidad, están saliendo chicos jóvenes, también con mucha capacidad para poder dirigir. Hay que darle esa posibilidad que ellos dirijan, ¿cierto? Los proyectos que hace uno también en los clubes, que crean en los proyectos, porque hay proyectos que de repente cuando te va mal en cierto momento, se termina el proyecto y se acaba y te vas. Y no es así. Yo tengo un mayor ejemplo fue en Cobreloa. Yo el primer año en Cobreloa pierdo la final. Pierdo la final. Y sigo como técnico y el otro año logro el ascenso. Entonces son cosas que el proyecto no se terminó, que seguimos trabajando y logramos, ¿cierto?, ascender. Claro. Por eso la preparación es creer en los proyectos de los técnicos chilenos también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Emiliano por esta visita al Colegio de Entrenadores y por esta entrevista. Bueno, los mejores deseos para todo el tema familiar, que vaya todo mejorando y también para lo que venga en la parte profesional. No agradecerle a ustedes por la invitación, todo lo contrario. Uno siempre tiene que estar dispuesto a poder conversar siendo técnico chileno, ¿cierto? Venir al colegio, de poder juntarse, conversar de lo que está pasando en los campeonatos chilenos. Es muy importante. Yo me sentí súper cómodo, así que lo agradezco mucho. Gracias, Emiliano, y gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que Nos estén muy bien. vemos. Chao, Chau, chao. chau.